Un padre soltero pagó las compras de una desconocida, sin saber que era una millonaria CEO observándolo. «Disculpe, ¿puede intentar de nuevo?», preguntó la mujer elegante del traje gris, sin levantar la vista de su teléfono. La cajera del Soriana suspiró con cansancio. «Ya lo intenté 3 veces, señora». «¿Tiene otra tarjeta?». Diego observó desde atrás en la fila como la mujer rubia buscaba desesperadamente en su bolso Louis Vuitton. Sofía, su hija de 6 años, se balanceaba de un pie al otro, aburrida de esperar bajo las luces fluorescentes del supermercado. «Papá, ¿por qué no se mueve la fila?», susurró Sofía tirando de la manga de su camisa de cuadros. «Un momento, mi amor», murmuró Diego, calculando mentalmente el contenido de su carrito. Después de pagar la renta de la tienda y la colegiatura de Sofía, le quedaban apenas 800 pesos para la quincena. Cada producto en su carrito había sido cuidadosamente seleccionado. La lluvia tropical golpeaba fuerte contra los cristales del supermercado, creando un ambiente tenso mientras más clientes se acumulaban detrás de ellos. La mujer elegante seguía buscando en su bolso, cada vez más nerviosa. «No puede ser», murmuró Isabela para sí misma, recordando que había cancelado esa tarjeta la semana anterior por un intento de fraude. «¿Tiene efectivo?», preguntó la cajera, claramente molesta. «No, yo...». Isabela se sonrojó, sintiendo las miradas impacientes de los otros clientes. Diego vio la desesperación en sus ojos. Era el mismo sentimiento que él había experimentado tantas veces desde que se quedó viudo hace 4 años. Sin pensarlo 2 veces, se acercó con una sonrisa genuina. «Yo puedo pagar sus compras», le dijo, sacando su billetera. Isabela lo miró sorprendida. Este hombre de barba cuidada y manos trabajadoras, claramente un trabajador como tantos otros, le ofrecía ayuda sin conocerla. «No es necesario. Yo...», comenzó Isabela, pero la vocecita de Sofía la interrumpió. «Mi papá dice que siempre hay que ayudar a los demás», dijo la niña con una sonrisa luminosa. «Sobre todo cuando llueve, porque la lluvia pone triste a la gente». Diego sintió una mezcla de orgullo y preocupación. 320 pesos era mucho dinero para él, casi el equivalente a las ventas de un día malo en su tienda, pero algo en la expresión de esta mujer le recordó sus propios momentos difíciles. «De verdad, no hace falta», insistió Isabela, pero Diego ya estaba contando los billetes. «Son solo unas compras», dijo Diego con naturalidad. «Todos necesitamos ayuda de vez en cuando». Mientras Diego pagaba, Isabela observó fascinada la interacción entre padre e hija. Sofía se colgaba del brazo de su papá con total confianza, y él la trataba con una paciencia infinita que ella no había visto en su mundo corporativo. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó Isabela cuando terminaron en la caja. «No hace falta», respondió Diego tomando la mano pequeña de Sofía. «Que tenga un buen día, señora». «Espere». Isabela buscó en su bolso y encontró una tarjeta de presentación, pero se detuvo. ¿Cómo explicarle a este hombre humilde que acababa de ayudar a una de las empresarias más poderosas de México? «Gracias», dijo simplemente, guardando la tarjeta. Diego y Sofía se alejaron hacia la salida donde la lluvia había disminuido a una llovizna suave. Isabela los vio alejarse, con algo revolviéndose en su pecho que no había sentido en años. Ya en la salida, mientras Diego abría su paraguas desgastado, Sofía lo miró con curiosidad. «Papá, ¿por qué ayudaste a esa señora tan elegante?». Se veía rica. Diego se agachó para estar a la altura de su hija. «Mira, Sofía, no importa cómo se vea alguien por fuera, todos tenemos momentos difíciles. Tu mamá siempre me decía que la bondad se regresa multiplicada. ¿Como cuando sembramos en la tienda?». «Exactamente como cuando sembramos», sonrió Diego, cargando a su hija para protegerla de la lluvia. Mientras tanto, Isabela siguió parada en el supermercado, sosteniendo las bolsas con sus compras pagadas por un desconocido. En su bolso encontró el recibo que había quedado atrapado. «Tienda Orgánica Morales, Roma Norte». Su corazón se aceleró. Durante meses había estado buscando exactamente este tipo de comerciante para su nueva plataforma de inversión social. Auténtico, trabajador, con valores reales. Y acababa de encontrarlo de la manera más inesperada. Isabela sacó su teléfono y buscó la dirección en Google Maps.
La tienda orgánica Morales estaba a solo 10 cuadras de su oficina en Torre Reforma. ¿Cómo era posible que nunca hubiera notado este lugar? Esa noche, en su departamento minimalista de Polanco, Isabela no pudo dormir. Seguía pensando en la sonrisa genuina de Diego y en las palabras sabias de esa niña pequeña. En su mundo de juntas ejecutivas y decisiones millonarias, hacía años que no conocía a alguien que actuara sin segundas intenciones. Al mismo tiempo, en su pequeño departamento de la colonia Doctores, Diego también reflexionaba sobre el encuentro mientras revisaba las cuentas de la tienda. Los 320 pesos que había gastado significaban que tendría que trabajar 2 horas extra al día siguiente, pero algo le decía que había sido la decisión correcta. «Papá», susurró Sofía desde su cama, «¿crees que volvamos a ver a esa señora?» «No lo sé, mi amor, pero si la volvemos a ver, la trataremos con la misma amabilidad de siempre». La lluvia había parado, pero ninguno de los dos sabía que este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Isabela despertó a las 5 de la mañana, como siempre, pero por primera vez en años no revisó inmediatamente su teléfono. La imagen de Diego pagando sus compras sin dudarlo seguía grabada en su mente. Se preparó su café de especialidad y se dirigió a la ventana de su departamento en el piso 30 de Polanco. La ciudad se extendía ante ella como un tablero de ajedrez, pero sus pensamientos estaban en una pequeña tienda orgánica que no conocía. «Tienda Orgánica Morales», murmuró recordando el recibo. Mientras tanto, en la colonia Doctores, Diego ya estaba despierto preparando el desayuno de Sofía. El departamento de 2 recámaras era modesto, pero acogedor, lleno de dibujos de su hija pegados en las paredes y fotos de su difunta esposa, Carmen, sonriendo desde diversos marcos. «Papá, ¿podemos desayunar quesadillas?», preguntó Sofía apareciendo en la cocina con su uniforme escolar a medio poner. «Claro que sí, princesa», respondió Diego encendiendo la estufa, «pero primero hay que peinarte bien». Mientras preparaba las quesadillas, Diego calculó mentalmente los gastos del día. La venta de ayer había sido regular, pero después de ayudar a la mujer del supermercado, tendría que ser más cuidadoso con los gastos hasta el próximo viernes. En su oficina de Torre Reforma, Isabela intentaba concentrarse en la junta de directorio, pero su mente divagaba constantemente. «Señora Vega, ¿está de acuerdo con la propuesta de expansión a Guadalajara?», preguntó Roberto, su director de operaciones. Isabela parpadeó, dándose cuenta de que había perdido el hilo de la conversación completamente. «Perdón, ¿puedes repetir los números de inversión inicial?». Sus empleados se miraron extrañados. Isabela Vega nunca se distraía durante las juntas. Era conocida por su atención al detalle y su capacidad para procesar información compleja sin perder el enfoque. Después de la junta, su asistente Carmen la siguió hasta su oficina. «Jefa, ¿se encuentra bien? La noté un poco distraída hoy». «Estoy bien, Carmen. Solo pensando en nuevas oportunidades de inversión». Pero esa no era toda la verdad. Isabela no podía dejar de pensar en cómo Diego había tratado a su hija con tanta paciencia y amor. Ella había crecido con padres trabajadores que rara vez tenían tiempo para demostraciones de cariño tan naturales. A mediodía, tomó una decisión impulsiva. «Carmen, cancela mis citas de la tarde. Tengo algo importante que hacer». En la Roma Norte, Diego atendía a doña Esperanza, una clienta habitual de 80 años, que siempre compraba sus verduras orgánicas para la semana. «Diego, estos jitomates están perfectos», decía la anciana examinando cada pieza. «Mi nieta dice que los orgánicos son muy caros, pero yo le digo que la salud no tiene precio». «Tiene razón, doña Esperanza. Además, estos jitomates los cultiva don Joaquín en Xochimilco. Es un agricultor de 4ª generación. La tienda era pequeña, pero estaba organizada con cuidado. Cada producto tenía una pequeña etiqueta que explicaba su origen y beneficios. En las paredes había fotos de Sofía en diferentes edades, y algunos de sus dibujos de la escuela decoraban el área de la caja registradora. Isabela llegó a la cuadra de la tienda y se detuvo en la esquina observando desde lejos. Era más pequeña de lo que había imaginado, pero se veía limpia y acogedora.
A través del cristal podía ver a Diego explicándole algo a una señora mayor con la misma paciencia que había mostrado con Sofía. Se acercó lentamente, fingiendo mirar los productos del aparador. «Buenos días», dijo Diego al verla entrar. «¿En qué puedo ayudarle?» Isabela se quedó sin palabras por un momento. Vestido con una camisa azul claro y delantal verde, Diego se veía completamente diferente al hombre del supermercado, pero su sonrisa era la misma. «Busco productos orgánicos para mi casa», mintió Isabela sintiéndose ridícula. «Perfecto. Es la primera vez que compra productos orgánicos». Isabela asintió, aunque tenía un chef personal que se encargaba de todas sus comidas. Diego comenzó a mostrarle los productos con genuino entusiasmo. Le explicó la diferencia entre los tomates orgánicos y los convencionales. Le recomendó verduras de temporada y le contó sobre los productores locales con los que trabajaba. «¿Ve estas acelgas?», decía Diego sosteniendo un manojo verde brillante. «Don Mario las cultiva en milpa alta sin ningún químico. Dice que el secreto está en hablarles a las plantas como si fueran familia». Isabela se encontró genuinamente interesada. En su mundo corporativo, todo se reducía a números y gráficas, pero Diego hablaba de comida como si fuera arte. «¿Usted es el dueño?», preguntó Isabela. «Sí, aunque más bien soy todo. Dueño, empleado, contador y conserje», rió Diego. «Pero es mi sueño hecho realidad. Quiero que mi hija crezca viendo que con trabajo honesto se puede salir adelante». «¿Su hija?». «Sofía. Tiene 6 años. Es la luz de mi vida desde que...». Diego se detuvo, su expresión tornándose melancólica por un momento. «Desde que somos solo nosotros dos». Isabela sintió una punzada de curiosidad y compasión, pero no se atrevió a preguntar más. Compró productos por 500 pesos, mucho más de lo que había planeado. Mientras Diego envolvía todo cuidadosamente, ella observó las fotos en las paredes. «Su hija es muy bonita», comentó. «Gracias. Es lo más importante que tengo en este mundo». Cuando Isabela salió de la tienda, se sintió extrañamente diferente. Por primera vez en años, había tenido una conversación sobre algo que no fueran números, acciones o estrategias corporativas. Esa noche, mientras cenaba sola en su departamento, probó los productos que había comprado. Los sabores eran más intensos, más reales que cualquier cosa que hubiera comido en los restaurantes de lujo que frecuentaba. Se dio cuenta de que no sabía ni siquiera el nombre del hombre que la había ayudado el día anterior y que ahora le había vendido los mejores vegetales que había probado en años. Al día siguiente, tanto Diego como Isabela despertaron pensando en el encuentro de la tarde anterior, sin saber que sus vidas ya habían comenzado a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. «¡Papá, ya llegué!», gritó Sofía desde la entrada de la tienda, su mochila rosa rebotando mientras corría hacia Diego. Era viernes por la tarde, y Diego terminaba de acomodar las verduras que había recibido esa mañana cuando vio entrar a la misma mujer elegante de hace 3 días. Se había preguntado si volvería a verla. «Buenas tardes», saludó Isabela, sintiendo una extraña nerviosidad. «Vengo por más de esos tomates que me recomendó». «Hola», interrumpió Sofía acercándose con curiosidad. «Tú eres la señora del supermercado, ¿verdad?». Isabela se agachó para estar a la altura de la niña. «Así es. Tu papá me ayudó mucho ese día». «Mi papá ayuda a mucha gente», dijo Sofía con orgullo. «Dice que así era mi mamá también». Diego se aclaró la garganta ligeramente incómodo. «Sofía, ¿por qué no haces tu tarea en la mesita mientras ayudo a la señora?». «Me llamo Isabela», dijo ella, extendiendo su mano hacia Sofía. «Yo soy Sofía Morales, y él es mi papá Diego», respondió la niña, estrechando la mano formalmente. Mientras Diego preparaba una bolsa con tomates frescos, Isabela observó cómo Sofía se instalaba en una pequeña mesa al fondo de la tienda, sacando sus libros y cuadernos con una organización impresionante para una niña de 6 años. «¿Siempre hace la tarea aquí?», preguntó Isabela. «Desde que abrí la tienda, sí. No puedo dejarla sola en casa, y aquí puede estar conmigo después de la escuela», explicó Diego. «A veces hasta me ayuda con la caja registradora». «Es verdad», exclamó Sofía desde su mesa. «Sé sumar y restar muy bien.
Mi maestra dice que soy la mejor de la clase en matemáticas. Isabela sonrió genuinamente. Las matemáticas son muy importantes. Yo trabajo mucho con números también. ¿En serio? ¿A qué se dedica?, preguntó Sofía levantando la vista de su cuaderno. Isabela vaciló por un momento. Trabajo con computadoras y números. Ayudo a las empresas a crecer. ¡Qué genial! Yo quiero estudiar computación cuando sea grande, dijo Sofía. Papá dice que las mujeres también pueden ser muy buenas con las computadoras. Tu papá tiene razón, respondió Isabela, sintiéndose extrañamente conmovida. Los siguientes 20 minutos pasaron volando. Isabela terminó comprando productos por 600 pesos y durante todo el tiempo mantuvo una conversación natural con Diego sobre agricultura orgánica y con Sofía sobre la escuela. ¿Vienes seguido por aquí?, preguntó Diego mientras cobraba. Vivo en esta colonia desde hace 2 años y nunca la había visto. Trabajo cerca, mintió Isabela. Pero creo que voy a convertirme en clienta habitual. Estos productos son excelentes. Al salir de la tienda, Isabela sintió algo que no había experimentado en años. El deseo genuino de volver a un lugar, no por negocios o compromisos, sino simplemente porque se había sentido cómoda y bienvenida. El martes siguiente, Isabela inventó una excusa para salir temprano de la oficina. «Carmen, voy a revisar unas propiedades comerciales en la Roma», le dijo a su asistente. «Regreso en 2 horas». Esta vez llegó a la tienda cuando Sofía aún no salía de la escuela. Diego estaba solo, organizando el inventario y escuchando música de Manu Chao en una pequeña bocina. «¡Qué sorpresa!», dijo Diego al verla. «¿Ya se terminaron los tomates?» «Los tomates estaban deliciosos», respondió Isabela. «Pero también quería probar esas hierbas que me mencionó la vez pasada». Mientras Diego le mostraba albahaca fresca, cilantro y epazote, Isabela aprovechó para hacer más preguntas personales. «¿Hace mucho que tiene la tienda?» 2 años el próximo mes, respondió Diego con orgullo. «Antes trabajaba en un corporativo de alimentos, pero cuando mi esposa murió, decidí que quería hacer algo más significativo. Algo que le diera sentido a mi vida y fuera un buen ejemplo para Sofía. Debió ser muy difícil hacer ese cambio», comentó Isabela, sintiendo una conexión genuina. «Lo fue, especialmente al principio. Sofía era muy pequeña y no entendía por qué mamá no volvía a casa». Diego se detuvo un momento, mirando hacia las fotos en la pared. «Pero creo que Carmen hubiera estado orgullosa de lo que hemos construido». Isabela sintió un nudo en la garganta. En su mundo las conversaciones emocionales se evitaban cuidadosamente. Todo se mantenía en un nivel profesional y superficial. «¿Y usted? ¿Tiene familia?», preguntó Diego. «No, trabajo mucho. Siempre he pensado que no tengo tiempo para formar una familia», respondió Isabela, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «El trabajo es importante, pero al final del día, la familia es lo que realmente importa», dijo Diego. «Al menos eso he aprendido». Cuando Sofía llegó corriendo de la escuela, Isabela ya se había establecido como parte de la rutina. La niña la saludó con entusiasmo y comenzó a contarle sobre su día mientras hacía la tarea. «Isabela, ¿me ayudas con este problema de matemáticas?», preguntó Sofía. «Es de multiplicación y aún me confundo un poco». Sin pensarlo, Isabela se sentó junto a Sofía y comenzó a explicarle pacientemente cómo resolver el problema. Diego las observó desde la caja registradora, sintiendo algo cálido en el pecho al ver cómo una extraña se tomaba el tiempo para ayudar a su hija. Desde ese día, Isabela estableció una rutina sin darse cuenta. Martes y viernes por la tarde en la tienda orgánica Morales. Siempre encontraba una excusa para salir temprano de la oficina, algo que sus empleados comenzaron a notar. Las conversaciones se volvieron más profundas y naturales. Isabela aprendió que Diego era originario de Oaxaca y había llegado a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades para su familia. Diego descubrió que Isabela había crecido con padres trabajadores y que, a pesar de su aparente éxito, vivía una vida bastante solitaria. Pero ninguno de los dos revelaba toda la verdad sobre sí mismo. Diego no imaginaba que su nueva clienta era una de las empresarias más poderosas del país.
e Isabela no se atrevía a confesar que había comenzado a esperar con ansias esas tardes en la pequeña tienda más que cualquier junta corporativa o evento de alto nivel. Las semanas pasaron, y lo que había comenzado como curiosidad se transformó lentamente en algo más profundo, una conexión genuina entre tres personas que necesitaban más familia en sus vidas de lo que estaban dispuestos a admitir. Isabela, ¿verdad que sabes mucho de matemáticas?, preguntó Sofía mientras mordía una manzana orgánica. Era un viernes de octubre, y Isabela había llegado a la tienda como de costumbre. Las hojas comenzaban a cambiar de color en los pocos árboles de la Roma Norte, y el aire tenía esa frescura característica del otoño en la Ciudad de México. «Sé un poco», respondió Isabela modestamente, aunque tenía una maestría en administración de empresas del Tecnológico de Monterrey. «¿Podrías enseñarme?» «Mi maestra dice que vamos a tener un examen muy importante la próxima semana». Diego levantó la vista desde donde empacaba hierbas aromáticas. Durante las últimas 6 semanas, Isabela se había convertido en una presencia constante y bienvenida en sus vidas. Sofía había comenzado a esperarla con entusiasmo, y él también había empezado a contar los días hasta los martes y viernes. «Claro que sí, Sofía. ¿Qué tema te está costando trabajo?». Mientras Isabela ayudaba a Sofía con divisiones, Diego no pudo evitar observarlas. Había algo natural en la forma en que Isabela trataba a su hija, como si siempre hubiera estado ahí. Era paciente, cariñosa, y tenía una manera de explicar las cosas que hacía que Sofía entendiera fácilmente. «Papá», dijo Sofía sin levantar la vista de su cuaderno, «¿Isabela puede quedarse a cenar con nosotros?». Diego se sonrojó ligeramente. Las últimas 2 semanas, sus conversaciones con Isabela se habían vuelto más personales. Le había contado sobre sus sueños de expandir la tienda, sobre lo difícil que había sido criar a Sofía solo, y sobre lo mucho que extrañaba tener a alguien con quien compartir las pequeñas victorias del día. «Bueno, si Isabela quiere y no tiene otros planes», balbuceó Diego. Isabela sintió un vuelco en el corazón. En su mundo corporativo, las cenas eran eventos calculados, reuniones disfrazadas de encuentros sociales. Pero esto era diferente. Esto era real. «Me encantaría», respondió, sorprendiéndose a sí misma. Cerraron la tienda temprano y subieron al pequeño departamento encima del local. Isabela observó el hogar que Diego y Sofía habían construido juntos. Paredes llenas de dibujos infantiles, una cocina pequeña pero funcional, y fotos de Carmen, la difunta esposa de Diego, que sonreía desde varios marcos. «¿Puedo ayudar con algo?», preguntó Isabela. «¿Sabes cocinar?», preguntó Diego con curiosidad. Isabela vaciló. Tenía un chef personal y rara vez preparaba su propia comida. «No mucho, pero puedo aprender». Durante la siguiente hora, Diego le enseñó a hacer quesadillas oaxaqueñas mientras Sofía ponía la mesa. Isabela se divirtió más de lo que había esperado, riendo cuando se le quemó la primera quesadilla y celebrando cuando logró hacer una perfecta. «¿Sabes qué es lo extraño?», le dijo Diego mientras lavaban los platos juntos. «Siento como si te conociera de toda la vida. Es como si siempre hubieras estado aquí». Isabela sintió un nudo en la garganta. Si él supiera quién era realmente, ¿seguiría sintiendo lo mismo? «Yo también siento eso», murmuró secando un plato con más cuidado del necesario. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se había enamorado sin darse cuenta no solo de Diego, sino de la vida que él había construido. Por primera vez en años, había experimentado lo que significaba ser parte de una familia real. El lunes siguiente, mientras revisaba reportes financieros en su oficina, recibió una llamada que lo cambiaría todo. «Señora Vega, hay un problema», dijo Carmen, su asistente, entrando apresuradamente. «El propietario del edificio donde está la tienda orgánica Morales está presionando para desalojar a todos los inquilinos. Quiere vender todo el edificio». Isabela se incorporó en su silla. «¿Cómo sabes eso?». «Usted me pidió que investigara todas las propiedades comerciales interesantes en la Roma Norte. ¿Recuerda? Está en la lista que me dio». Isabela recordó vagamente haber dado esa instrucción semanas atrás cuando estaba buscando oportunidades de inversión. Nunca imaginó que involucraría a Diego.
Consígueme toda la información sobre ese edificio. Quiero saber quién es el propietario, cuánto vale y qué planes tiene. Esa tarde, Isabela llegó a la tienda más temprano de lo usual, pero encontró a Diego hablando por teléfono con expresión preocupada. Entiendo, licenciado, pero necesito más tiempo. Sí, sé que es un mes, pero... Está bien, gracias. ¿Todo bien?, preguntó Isabela cuando Diego colgó. Diego se pasó las manos por el cabello, claramente angustiado. El dueño del edificio quiere vender. Nos están dando un mes para desalojar. ¿Un mes? ¿Pero no tiene contrato de arrendamiento? Sí, pero el contrato permite la rescisión si el propietario decide vender. Y el nuevo dueño aparentemente quiere instalar una franquicia de conveniencia. Diego se sentó pesadamente en una silla. No sé qué voy a hacer, Isabela. Esta tienda es todo lo que tengo. Es el futuro de Sofía. Isabela sintió una furia que no había experimentado en años. Alguien estaba tratando de destruir la vida de Diego, y ella no iba a permitirlo. ¿Cuánto están pidiendo por el edificio?, preguntó, tratando de sonar casual. 3 millones de pesos. Una fortuna para alguien como yo. Diego rió amargamente. Sofía va a llegar pronto de la escuela. No quiero que me vea así. Isabela lo abrazó impulsivamente. Era la primera vez que se tocaban más allá de un saludo formal, y ambos sintieron una corriente eléctrica. Va a salir todo bien, murmuró Isabela contra su oído. Vas a encontrar una solución. Esa noche, Isabela hizo varias llamadas. Descubrió que el comprador era una subsidiaria de Comercial Azteca, una empresa que había estado comprando propiedades pequeñas para instalar tiendas de conveniencia. Era exactamente el tipo de práctica corporativa depredadora que ella odiaba. Sin dudarlo, instruyó a sus abogados para que compraran el edificio a través de una empresa intermediaria. Costaría mucho más que los 3 millones que pedía el propietario original, pero valía la pena. 2 días después, Diego recibió una llamada que no esperaba. «Señor Morales», habla el licenciado García. «Tengo noticias sobre su situación de arrendamiento». «¿Malas noticias?», preguntó Diego, preparándose para lo peor. «Todo lo contrario. Un inversionista anónimo compró el edificio y quiere mantener a todos los inquilinos actuales. De hecho, está dispuesto a reducir su renta a la mitad si firma un contrato de 5 años». Diego casi dejó caer el teléfono. «¿Está seguro? ¿Quién haría algo así? No puedo revelar la identidad del inversionista, pero sus instrucciones fueron muy claras: mantener el carácter comercial local del edificio». Cuando Isabela llegó a la tienda esa tarde, encontró a Diego celebrando con Sofía. «Isabela, no vas a creer lo que pasó», gritó Sofía. «Un ángel guardián salvó nuestra tienda». «¿Un ángel guardián?», preguntó Isabela, fingiendo sorpresa. «Alguien compró el edificio y nos está ayudando», explicó Diego, con los ojos brillantes de emoción. «No puedo creer que haya gente tan generosa en el mundo». Isabela sonrió, pero por dentro se sentía terrible. Le estaba mintiendo al hombre del que se había enamorado, y cada día que pasaba, la mentira se hacía más grande y más difícil de sostener. «¿Quién crees que fue?», preguntó Isabela, odiándose a sí misma por la pregunta. «No lo sé, pero algún día me gustaría conocerlo para agradecerle», respondió Diego. «Esa persona cambió nuestras vidas». Esa noche, Isabela se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Se había enamorado completamente de Diego y Sofía, pero su relación estaba construida sobre una mentira que crecía cada día, y pronto tendría que decidir entre su nueva vida y la verdad. «Isabela, ¿por qué tienes esa cara triste?», preguntó Sofía, levantando la vista de su tarea de ciencias naturales. Era un martes de noviembre y habían pasado 3 semanas desde que el inversionista anónimo había salvado la tienda. Isabela había estado más callada de lo usual, perdida en sus pensamientos mientras ayudaba a Sofía con las tareas. «Solo estoy un poco cansada del trabajo, mi amor», respondió Isabela, usando sin darse cuenta el mismo término cariñoso que Diego usaba con su hija. Diego sonrió desde la caja registradora al escuchar esas palabras. Durante las últimas semanas había notado cómo Isabela se había integrado naturalmente a sus vidas. Los martes y viernes se habían convertido en algo más que visitas comerciales. Eran cenas familiares improvisadas, donde Isabela ayudaba con la tarea mientras él cocinaba. «¿Sabes qué?»,
dijo Diego cerrando la caja. Creo que todos necesitamos un descanso. ¿Qué les parece si vamos al Parque México el domingo? Sofía ha estado pidiendo que la lleve a los columpios. Sí, gritó Sofía. ¿Vienes con nosotros, Isabela? Isabela sintió una mezcla de alegría y pánico. Cada momento que pasaba con ellos hacía más difícil mantener su doble vida. Sus empleados ya habían comenzado a hacer comentarios sobre sus ausencias frecuentes, y su asistente Carmen le había preguntado directamente si estaba viendo a alguien. «Me encantaría», respondió Isabela, incapaz de decir que no. El domingo llegó con un cielo despejado y esa luz dorada característica del otoño en la Ciudad de México. Isabela se había vestido casual por primera vez en años. Jeans, tenis y una blusa sencilla. Se sintió extraña sin sus trajes de diseñador y tacones altos. En el Parque México vio una faceta completamente nueva de Diego. Lo observó empujar a Sofía en los columpios, correr con ella por el pasto y explicarle pacientemente los nombres de las diferentes plantas que encontraban. Era un padre dedicado y amoroso, y Isabela sintió una punzada de nostalgia por la infancia que nunca había tenido. «Mi papá era así también», le confesó a Diego mientras Sofía jugaba en el área de juegos. «Trabajaba en construcción, pero siempre encontraba tiempo para llevarme al parque los domingos». «¿Dónde creciste?», preguntó Diego, sentándose junto a ella en una banca. «En Nesa. Mi familia emigró de Colombia cuando yo tenía 5 años. Mis papás trabajaban día y noche para salir adelante». Isabela se sorprendió compartiendo algo tan personal. «Siempre prometí que algún día les devolvería todo lo que hicieron por mí». «¿Y lo lograste?». Isabela vaciló. Técnicamente sí había logrado el éxito financiero, pero se había dado cuenta de que había perdido algo en el camino. «En cierto sentido, sí, pero a veces me pregunto si valió la pena el precio que pagué». Diego la miró con intensidad. «¿Qué precio?». «La soledad, supongo. Construí una carrera exitosa, pero en el proceso me alejé de todo lo que realmente importa». «Nunca es demasiado tarde para cambiar», dijo Diego tomando su mano suavemente. «Mira a mí. Tenía una carrera corporativa estable, pero cuando Carmen murió, me di cuenta de que la vida es muy corta para no perseguir lo que realmente te hace feliz». Isabela sintió lágrimas picando en sus ojos. Si Diego supiera que ella era exactamente el tipo de ejecutiva corporativa que él había dejado atrás. «Diego, hay algo que tengo que decirte», comenzó Isabela, pero fue interrumpida por Sofía que corría hacia ellos. «Papá, Isabela, ven a ver la fuente. Hay peces dorados». El momento se perdió, pero Isabela se prometió que encontraría el valor para decir la verdad pronto. Esa noche, mientras cenaban tacos de canasta que Diego había comprado de un vendedor ambulante, Isabela recibió una llamada de emergencia. «Disculpen, tengo que contestar», dijo, alejándose hacia la cocina. «¿Isabela?», habla Carmen. «Tenemos un problema grave». «¿Qué pasó?», susurró Isabela tratando de que Diego y Sofía no la escucharan. «Un periodista de Expansión está investigando sus inversiones recientes. Alguien le dijo que usted compró un edificio en la Roma Norte de manera extraña. Si descubre la conexión con la tienda, podría crear un escándalo sobre conflictos de interés». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «Tal vez una semana antes de que publique algo. ¿Qué quiere que haga?». «Maneja la situación. Y Carmen, cancela todas mis citas de mañana». Isabela regresó a la mesa, tratando de mantener la compostura. «¿Todo bien?», preguntó Diego notando su expresión tensa. «Sí, solo trabajo. Siempre trabajo», mintió Isabela. Pero Diego conocía lo suficiente sobre estrés laboral para reconocer las señales. Durante el resto de la cena, notó que Isabela estaba distraída y preocupada. «Isabela», dijo Sofía mientras se preparaba para irse a dormir. «¿Mañana vienes como siempre?». «No lo sé, mi amor. Tengo mucho trabajo pendiente». «Pero vas a venir el viernes, ¿verdad?». Isabela miró esos ojos esperanzados y sintió que se le partía el corazón. «Voy a intentarlo». Esa noche, Isabela no durmió. Sabía que su mundo corporativo estaba a punto de colisionar con la nueva vida que había construido. Si el periodista publicaba la historia, no solo perdería su reputación profesional, sino que Diego descubriría la verdad de la peor manera posible. Al día siguiente, tomó una decisión.
Citó a Diego en un café elegante de Polanco, lejos de la tienda y de Sofía. Si iba a perder todo, al menos sería bajo sus propios términos. Diego llegó vestido con su mejor camisa, nervioso porque Isabela había sonado muy seria por teléfono. El café era el tipo de lugar al que nunca iba. Manteles blancos, meseros con corbata y precios que costaban más que sus ventas de un día. «Diego, gracias por venir», dijo Isabela temblando visiblemente. «¿Qué pasa? Pareces muy preocupada». Isabela respiró profundo y le entregó su iPad con un artículo de Forbes abierto. La foto mostraba a Isabela en un traje de alta costura, recibiendo un premio como Empresaria del Año. «No soy quien tú crees que soy», dijo con voz quebrada. «Soy Isabela Vega, CEO de Vega Enterprises. Yo compré tu edificio». Diego leyó el artículo en silencio. Su expresión cambió lentamente de confusión a incredulidad, y finalmente a una mezcla de dolor y traición. «¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?», preguntó con voz ronca. «Al principio sí, pero después todo se volvió real. Mis sentimientos hacia ti y hacia Sofía son completamente reales». «¿Sentimientos?». Diego se levantó bruscamente atrayendo miradas de otros comensales. «¿Esto fue como un experimento social para ti, la rica ejecutiva jugando a ser normal con el pobre comerciante?» «No. Diego, por favor, escúchame. ¿Cuántas personas saben de esto? ¿Tus empleados se ríen de mí en las juntas? Soy el proyecto de caridad de este año. Diego, no es así. Te amo. Amo a Sofía. Nunca quise lastimarte». «¿Amor?». Diego rió amargamente. «¿Sabes cuántas veces fantaseé con encontrar a esa persona generosa que salvó mi tienda? ¿Cuántas veces le dije a Sofía que algún día conoceríamos a nuestro ángel guardián?» Isabela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo, mantente alejada de nosotros, Isabela. No queremos tu caridad». Diego arrojó algunos billetes sobre la mesa. «Y no quiero que Sofía sepa la verdad. Ella no merece ser lastimada por tus mentiras». Diego salió del café sin mirar atrás, dejando a Isabela sola entre los manteles blancos y su mundo que se desmoronaba. Había ganado un imperio empresarial, pero había perdido la única familia real que había conocido. Esa noche, ambos lloraron en sus respectivos hogares, sabiendo que habían encontrado el amor verdadero solo para perderlo por la traición más dolorosa, la mentira sostenida en el tiempo. Isabela regresó a su oficina en Torre Reforma como un zombi. Durante 3 días, se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupó hasta a sus empleados más dedicados. Llegaba a las 5 de la mañana y se iba después de medianoche, revisando reportes, aprobando proyectos y tomando decisiones con una frialdad mecánica. «Jefa, ¿no quiere irse a casa?», preguntó Carmen el jueves por la noche, encontrándola aún en su escritorio a las 11. «Aquí estoy bien», murmuró Isabela sin levantar la vista de la computadora. Pero nada tenía sentido. Los números en las hojas de cálculo se difuminaban. Las juntas le parecían interminables. Y por primera vez en años, el éxito financiero se sentía completamente vacío. Mientras tanto, en la tienda orgánica Morales, Diego luchaba con sus propios demonios. Había pasado los últimos días funcionando en piloto automático, atendiendo clientes, organizando productos, sonriendo mecánicamente. Pero Sofía no era tonta. «Papá, ¿por qué no viene Isabela?», preguntó el viernes por la tarde, mirando expectante hacia la puerta. Diego sintió una punzada en el pecho. «Está muy ocupada con su trabajo, mi amor». «¿Hiciste algo malo?», preguntó Sofía con esa sabiduría directa de los niños. «Cuando yo me peleaba con mi amiga Lucia, mi maestra nos decía que hablar arregla todo. A veces las cosas no son tan fáciles, princesa. ¿Pero la extrañas?». «Porque yo sí. Isabela me ayudaba con las matemáticas y me hacía reír». Diego se agachó para abrazar a su hija, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Sí, la extraño. Mucho». Esa noche, mientras revisaba las cuentas de la tienda, Diego encontró una nota que Isabela había dejado semanas atrás entre los recibos. «Diego, gracias por recordarme que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los momentos que compartimos con las personas que amamos. Sofía tiene mucha suerte de tenerte como padre». Y sus manos temblaron al leer las palabras.
¿Habían sido mentira también? ¿O había algo genuino en lo que habían compartido? Al día siguiente, impulsado por una curiosidad que no podía controlar, Diego buscó en Internet información sobre Isabela Vega. Lo que encontró lo sorprendió profundamente. Los artículos hablaban de una mujer que había creado una empresa tecnológica desde cero después de crecer en pobreza extrema. Su plataforma había ayudado a más de 10.000 pequeños comerciantes a digitalizarse y crecer. Donaba el 60% de sus ganancias a programas educativos para niños de escasos recursos. Isabela Vega, de vender dulces en el metro a empresaria del año, decía un titular. Diego leyó cómo Isabela había trabajado desde los 12 años para ayudar a su familia, cómo había estudiado con becas y cómo había construido su empresa con la misión específica de ayudar a comerciantes como él. No es solo una rica que juega a la caridad, murmuró para sí mismo. Ella realmente entiende. El miércoles siguiente, Diego leyó algo en el periódico que lo dejó paralizado. En la sección de negocios, un pequeño artículo decía: Isabela Vega renuncia como CEO de Vega Enterprises para enfocarse en proyectos de impacto social. Diego corrió a comprar la edición completa del periódico. En una entrevista, Isabela declaraba: «He aprendido que el éxito sin amor no es realmente éxito. Quiero construir algo más significativo, algo que realmente ayude a las familias y comunidades que me han enseñado el verdadero valor de la generosidad». Esa tarde, Diego tomó la decisión más difícil de su vida. Le pidió a doña Esperanza que cuidara la tienda por 1 hora y fue con Sofía a buscar a Isabela. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó Sofía emocionada por la aventura inesperada. «A arreglar algo que rompí, princesa». En Torre Reforma, el guardia de seguridad les informó que la señora Vega ya no trabajaba ahí, pero les dio una dirección en la Roma Norte donde había establecido su nueva oficina. Encontraron a Isabela en un local pequeño, a solo 5 cuadras de la tienda de Diego. Estaba rodeada de cajas, planos arquitectónicos y una computadora portátil. Sus trajes de diseñador habían sido reemplazados por jeans y una camisa sencilla. Se veía cansada, pero había algo diferente en sus ojos, una paz que Diego no había visto antes. «Isabela», llamó Sofía corriendo hacia ella antes de que Diego pudiera detenerla. Isabela se volteó y al ver a la niña que había llegado a amar como una hija, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sofía», susurró, arrodillándose para recibir el abrazo entusiasta de la niña. «Te extrañé mucho». «Papá también, aunque él no lo dice», declaró Sofía con esa honestidad brutal de los niños. Diego se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos y expresión cautelosa. «Hola, Isabela». «Diego, no esperaba verte aquí. Leí sobre tu renuncia y sobre tu historia real». Diego respiró profundo. «Sofía tiene razón, te extraño. Extraño nuestras conversaciones. Extraño verte ayudarla con la tarea. Extraño sentir que somos una familia». Isabela se incorporó, limpiándose las lágrimas. «Diego, lo siento tanto. Sé que mentí y sé que lastimé tu confianza, pero quiero que sepas que cada momento que pasé con ustedes fue real. Cada sentimiento, cada risa, cada cena, eso no fue mentira. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque en mi mundo nunca sé si las personas me quieren por quien soy o por lo que tengo. Contigo y con Sofía, por primera vez en años, me sentí valorada por ser simplemente Isabela, no por ser la CEO Vega». «Isabela», dijo Sofía tirando de su camisa. «¿Qué es CEO?» Isabela rió entre lágrimas. «Es como ser la jefa de muchas personas que trabajan con computadoras, mi amor». «¿Y ya no eres la jefa?» «No, decidí que quería hacer algo diferente, algo que me haga más feliz». Diego observó el espacio donde estaban. Las paredes tenían bocetos de lo que parecía ser un centro comunitario, con áreas para computadoras, espacios para niños y lo que claramente sería un mercado de productos locales. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «Mi nuevo proyecto», explicó Isabela. «Un centro que combine tecnología con pequeños negocios locales. Un lugar donde comerciantes como tú puedan aprender a usar herramientas digitales, donde los niños puedan hacer la tarea después de la escuela,
donde las familias puedan encontrar productos locales de calidad. Diego se quedó sin palabras. Era exactamente el tipo de proyecto que él había soñado para su comunidad. Isabela, dijo finalmente, he estado pensando mucho estos días. Sí, me lastimó que no fueras honesta desde el principio, pero también entiendo por qué lo hiciste. En tu posición, debe ser difícil saber quién te aprecia por quién eres realmente. Lo es, admitió Isabela, y quiero que sepas que lo que sentí por ti no cambió cuando supe quién eras realmente. Si acaso te admiré más. Construiste todo desde cero, como yo estoy tratando de hacer con mi tienda. Isabela sintió esperanza floreciendo en su pecho por primera vez en días. Diego, ¿podrías perdonarme? ¿Podríamos intentar de nuevo, pero esta vez sin secretos? Sofía miró expectante entre los dos adultos. Papá, ¿eso significa que Isabela puede ser parte de nuestra familia otra vez? Diego miró a Isabela a los ojos, viendo en ellos la vulnerabilidad y el amor genuino que había aprendido a reconocer. ¿Qué dices, Isabela? ¿Te gustaría ser parte de nuestra pequeña familia? Pero esta vez conociendo toda la verdad sobre quiénes somos realmente. No hay nada en el mundo que quiera más, respondió Isabela, y cuando Diego se acercó para besarla, Sofía los abrazó a ambos riendo de felicidad. 6 meses después, la tienda orgánica Morales había crecido hasta convertirse en el ancla del nuevo centro comunitario Roma Morales Vega. Diego manejaba las operaciones comerciales, mientras Isabela desarrollaba programas tecnológicos para pequeños empresarios. Sofía, ahora de 7 años, pasaba las tardes haciendo la tarea en el área infantil del centro, ayudando a otros niños con matemáticas. En una tarde lluviosa de abril, exactamente un año después de su primer encuentro en el supermercado, Diego se arrodilló frente a Isabela en el lugar exacto donde se habían reconciliado. Sofía sostenía un anillo sencillo pero hermoso que habían elegido juntos en el centro histórico. Isabela Vega, dijo Diego con voz temblorosa de emoción, me enseñaste que el amor verdadero no se trata de dónde vienes o cuánto tienes, sino de las decisiones que tomas cada día para cuidar a las personas que amas. ¿Quieres ser oficialmente parte de esta familia? Sí, gritó Isabela, mientras los comerciantes y vecinos del centro aplaudían. Sofía se acercó corriendo. ¿Eso significa que ahora tengo una mamá de verdad? Si tú quieres, respondió Isabela, arrodillándose para estar a la altura de la niña. Siempre quise una mamá que supiera de matemáticas y computadoras, sonrió Sofía, abrazándola fuerte. Mientras la lluvia caía suavemente sobre los cristales del centro, Diego, Isabela y Sofía se abrazaron, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, una familia construida sobre el amor, la honestidad y la promesa de que nunca más habría secretos entre ellos. Isabela siguió guardando el recibo de aquel día lluvioso en su cartera, pero ya no como recordatorio del pasado, sino como promesa del futuro extraordinario que habían decidido construir juntos. 2 años después de la boda, la mañana del sábado, llegó con ese sol dorado de primavera que hacía brillar los cristales del centro comunitario Roma Morales Vega. Isabela se despertó con el sonido familiar de risas infantiles mezclándose con el aroma del café oaxaqueño que Diego preparaba en la cocina de su nuevo hogar. Se incorporó lentamente, acariciando su vientre de 6 meses de embarazo. Los gemelos se movían activamente, como si supieran que era día de mercado familiar en el centro comunitario. «Buenos días, mis amores», murmuró, dirigiéndose hacia la cocina donde encontró a Diego, enseñándole a Sofía cómo preparar chilaquiles verdes. «Mira, mamá Isabela», exclamó Sofía, ahora de 9 años, volteando expertamente una tortilla en el comal. «Papá dice que cuando nazcan mis hermanitos, yo les voy a enseñar a cocinar». Isabela sonrió, todavía sintiéndose conmovida cada vez que Sofía la llamaba mamá. La adopción oficial había sido finalizada 6 meses después de la boda, y Sofía había insistido en llevar el nombre completo Sofía Morales Vega con orgullo. «Van a ser muy afortunados de tener una hermana mayor tan inteligente», dijo Isabela, besando la frente de Sofía antes de abrazar a Diego por la espalda. «¿Cómo están los bebés hoy?», preguntó Diego volteándose para besar a su esposa. «Activos.
Creo que van a salir a ti en lo madrugadores, rió Isabela. Ya tengo ganas de conocer a Diego Jr. y a Carmen. Habían decidido nombrar a los gemelos en honor a Diego y a la primera esposa de él. Lejos de ser doloroso, había sido una decisión que unió aún más a la familia, honrando el pasado mientras construían el futuro. Después del desayuno, caminaron las 3 cuadras hasta el centro comunitario. La tienda orgánica Morales Vega se había expandido hasta ocupar todo el primer piso del edificio que Isabela había comprado 2 años atrás. En el segundo piso funcionaba el programa Tecnología para Todos, donde pequeños comerciantes aprendían a digitalizar sus negocios. «Buenos días, familia Morales Vega», saludó doña Esperanza, quien ahora era la administradora general del centro. «Los productores de Xochimilco ya llegaron con las verduras frescas». El mercado de los sábados se había convertido en el corazón de la comunidad. Productores locales, artesanos y pequeños empresarios se reunían para vender sus productos, mientras los niños del barrio participaban en talleres de ciencias y matemáticas. Isabela observó a Diego supervisar la instalación de los puestos con la misma pasión que había mostrado en su pequeña tienda original. Su esposo había encontrado el equilibrio perfecto entre ser empresario y padre de familia. «Sofía, ¿vienes a ayudarme con la clase de programación?», le preguntó a su hija. «Sí, hoy les voy a enseñar a los niños cómo hacer una aplicación para calcular el cambio en las tiendas», respondió Sofía, corriendo hacia el área de computadoras. A mediodía, mientras Isabela daba una breve charla a un grupo de mujeres emprendedoras sobre finanzas básicas, comenzó a llover. Era una lluvia suave de primavera, pero el sonido le trajo recuerdos inmediatos. Cuando terminó la charla, encontró a Diego y Sofía preparándose para ir al supermercado por algunos productos que necesitaban para la semana. «¿Vamos todos?», preguntó Diego. «Como en los viejos tiempos». «Como en los viejos tiempos», confirmó Isabela tomando su paraguas. En el mismo Soriana donde todo había comenzado, la familia caminaba tranquilamente por los pasillos. Sofía empujaba un carrito pequeño, orgullosa de su responsabilidad, mientras Diego e Isabela seleccionaban productos, con la naturalidad de una pareja que había aprendido a funcionar como equipo. En la fila de las cajas, Isabela notó a una mujer joven luchando para calmar a un bebé que lloraba mientras revisaba su monedero con expresión preocupada. La escena le resultó dolorosamente familiar. «Disculpe, ¿puede intentar de nuevo?», le preguntaba la cajera a la mujer. «La tarjeta no pasa». La mujer joven, que no podía tener más de 25 años, buscaba desesperadamente en su bolsa mientras el bebé lloraba más fuerte. «Yo no... Tal vez si quito la leche de fórmula», murmuró la mujer, claramente angustiada. Sofía miró a sus padres y luego se acercó a la mujer. «Disculpe, señora. Mis papás pueden ayudarla», dijo con la misma sonrisa luminosa que había conquistado a Isabela años atrás. Diego e Isabela se miraron y sonrieron. Sin necesidad de palabras, Diego se acercó a la caja. «Permítame ayudarla con las compras», le dijo a la mujer joven. «No, de verdad no es necesario», protestó la mujer, pero Isabela ya estaba calmando al bebé con movimientos expertos. «Todos hemos pasado por momentos difíciles», dijo Isabela suavemente. «Los pequeños actos de bondad crean ondas infinitas». Mientras Diego pagaba las compras de la desconocida, que incluían pañales, leche de fórmula y algunos alimentos básicos, Isabela intercambió información de contacto con la mujer. «Si necesita trabajo, tenemos varios programas en nuestro centro comunitario», le dijo Isabela, «y guardería gratuita para su bebé». «¿En serio harían eso por mí?», preguntó la mujer con lágrimas en los ojos. «Por supuesto», respondió Sofía. «Mi papá dice que ayudar a otros es como sembrar semillas de felicidad». Cuando salieron del supermercado, la lluvia había parado y el sol comenzaba a asomar entre las nubes. Los tres caminaron bajo el mismo cielo que había sido testigo de su primer encuentro, pero ahora como una familia completa. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le dijo Diego a Isabela mientras Sofía corría adelante, salpicando charcos con sus botas de lluvia. «Hace 2 años tú me ayudaste cuando no tenía cómo pagar. Hoy ayudamos juntos a alguien más. Es como si la bondad se multiplicara».
Isabela acarició su vientre sintiendo a los bebés moverse suavemente. Creo que eso es exactamente lo que va a pasar con esta familia. Vamos a seguir multiplicando la bondad. Esa noche, mientras cenaban en su hogar lleno de risas y planes para el futuro, Isabela sacó de su cartera un papel amarillento y desgastado, el recibo de 320 pesos del día que cambió su vida. ¿Todavía guardas eso?, preguntó Diego sonriendo. Siempre, respondió Isabela. No como recuerdo del pasado, sino como recordatorio de que los milagros más grandes empiezan con los gestos más pequeños. Sofía miró el recibo con curiosidad. Cuando mis hermanitos crezcan, ¿les vas a contar la historia de cómo se conocieron papá y tú? Claro que sí, respondió Isabela. Les vamos a contar que todo empezó un día lluvioso, cuando tu papá decidió ayudar a una extraña en el supermercado, y que esa extraña resultó ser la mejor cosa que nos pudo pasar, añadió Diego, tomando las manos de sus dos mujeres favoritas. Mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente sobre la Ciudad de México, la familia Morales Vega se acurrucó en su sala, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo, un amor construido sobre la generosidad, fortalecido por la honestidad, y bendecido por la certeza de que los mejores regalos de la vida, a veces, llegan disfrazados de encuentros casuales en días lluviosos. Y en el bolsillo de Isabela, aquel recibo desteñido seguía siendo la prueba de que a veces pagar las compras de un desconocido puede ser la inversión más rentable que hagas en toda tu vida.